Prepárese para un viaje único por las últimas 24 horas de Jesucristo aquí en la tierra, contadas de una forma que nunca antes ha visto. En este video de Virtude en Verso será transportado dentro de la historia, observando cada detalle de la última cena, de la oración en Getsemaní, de la traición de Judas y de la crucifixión, a través de los ojos de un viajero del tiempo que presencia todo, sin poder alterar nada. Exploraremos no solo los hechos bíblicos, sino también los conceptos filosóficos, emocionales y espirituales que hacen que estos momentos sean tan profundos y universales. Este relato es una inmersión cinematográfica y reflexiva hecha para que sienta la intensidad, el sufrimiento y el amor de Jesús, entendiendo cómo sus últimas horas impactaron a la humanidad para siempre. No sé explicar cómo llegué aquí. No hay máquina ni portales brillantes, solo la certeza de que fui lanzado fuera de mi tiempo y sumergido en un momento que trasciende la historia. Estoy en Jerusalén, en 1960, la víspera de la más sombría y gloriosa de las horas. Las calles huelen a polvo y especias, el aire es denso y el silencio que reina parece anunciar que algo grandioso está a punto de suceder. Sé que no puedo intervenir, no puedo alterar nada, solo observar. Y ante mí, en una habitación sencilla iluminada por antorchas, veo a Jesús y a sus discípulos reunidos en torno a una mesa. No es solo una cena. Siento que cada gesto, cada palabra, cada mirada tiene el peso de siglos. Estoy a punto de ser testigo de las últimas 24 horas de aquel que cambió a la humanidad para siempre. El ambiente está cargado de emoción. El maestro parte el pan con una calma que desafía el peso invisible que siento en el aire. Sus discípulos lo observan con atención, algunos en silencio profundo, otros intentando disimular la inquietud. Cuando él dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, Mateo 26:26, me doy cuenta de que pocos comprenden la profundidad de lo que se está entregando allí. El vino es compartido y su voz resuena, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:27-28. Como viajero, siento el corazón encogerse. No es solo un símbolo, es la eternidad derramándose en simples copas de barro. La cena, aparentemente común, se revela como el inicio de una despedida que resonará por milenios. De repente, el clima de la sala cambia. Jesús habla de traición y un silencio denso envuelve la mesa. Cada discípulo mira al otro, como si buscaran en el rostro ajeno al traidor oculto. Judas, sentado un poco más apartado, intenta mantener la expresión firme, pero noto en sus ojos una mezcla de miedo y decisión. El maestro, con serenidad inquebrantable, afirma, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Mateo 26:21. La inquietud crece, los susurros llenan el ambiente, y Pedro, siempre impulsivo, es el primero en protestar. Sin embargo, Jesús no se retracta. Le entrega el trozo de pan a Judas, y en ese gesto percibo no solo la confirmación de la traición, sino también una demostración de amor, como si hasta el último instante todavía hubiera espacio para el arrepentimiento. La tensión crece aún más cuando Jesús vuelve su mirada hacia Pedro. Sus ojos son profundos, firmes, pero llenos de compasión. Él dice, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. El corazón de Pedro parece arder y su respuesta llega rápida, casi desesperada. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26:35. Los demás discípulos asienten, sin darse cuenta del peso de lo que estaban afirmando. Como viajero del tiempo, siento la impotencia de asistir a una promesa que sé que se romperá en pocas horas. Es extraño. Veo hombres sinceros pero frágiles y un maestro que, incluso ante la certeza de la traición y la negación, continúa amándolos con la misma intensidad. Allí comprendo que esa cena no es solo el final de una jornada, sino también la revelación de la fragilidad humana frente a la grandeza divina. La cena llega a su fin, pero el peso de lo dicho permanece flotando sobre todos. Jesús y los discípulos se levantan y antes de dejar el lugar, entonan un cántico, como era costumbre después de la Pascua. Mateo 26:30. La melodía es simple,
pero lleva una belleza serena que contrasta con la turbulencia que sé que se aproxima. Camino unos pasos detrás, observando cada detalle. Las calles de Jerusalén están más silenciosas ahora, iluminadas solo por antorchas dispersas. El viento frío de la noche sopla, trayendo consigo el presagio de dolor. Veo al maestro adelante, conduciendo al pequeño grupo hacia el Monte de los Olivos. Sus pasos son firmes, pero su semblante revela la gravedad de la misión. A cada paso, tengo la sensación de que el destino de la humanidad pesa sobre aquellos pies que ahora tocan la tierra. Llegamos a Getsemaní, un jardín silencioso entre olivos antiguos que parecen guardar secretos de eras pasadas. La luna ilumina el escenario con una luz pálida, proyectando largas sombras en el suelo. Jesús pide a los discípulos que se sienten y velen, pero separa a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañen un poco más adelante. Su rostro demuestra una angustia profunda, como si cargara el peso de todo el universo. Entonces, él habla: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26:38. Como viajero, siento un nudo en la garganta. Hay algo sobrecogedor en presenciar al propio Hijo de Dios expresando tamaña agonía. Lo veo alejarse para orar y percibo que hasta el cielo parece guardar silencio ante aquella súplica a punto de ser hecha. Jesús se aleja entre los olivos, cada paso cargado de una gravedad que hace temblar el aire. Él se arrodilla y sus ojos se vuelven al cielo, buscando fuerza y resignación. La oración es silenciosa para nosotros, pero siento cada palabra como si penetrara en el tiempo, reverberando en mi propia alma. Él susurra: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Un sudor espeso cubre su frente, mezclado con gotas de sangre, evidencia de la angustia extrema que enfrenta. Al mismo tiempo, los discípulos se duermen, inconscientes del drama que se desarrolla a pocos metros. Hay algo profundamente humano en esta escena: un Dios que siente miedo, tristeza y dolor, y hombres que no logran permanecer vigilantes ni siquiera ante lo innombrable. Me siento impotente, viendo cada momento, cada respiración, cada vacilación, y comprendo que la historia de la humanidad está siendo moldeada en silencio bajo el velo de una noche que jamás será olvidada. Jesús se levanta lentamente, como si cada movimiento exigiera una fuerza que no es solo física, sino espiritual. Regresa junto a los discípulos que todavía duermen, con sus cabezas caídas sobre los brazos. La escena es extrañamente silenciosa, pero cargada de tensión. Es como si el propio tiempo contuviera la respiración. Los sacude levemente y su voz, firme pero suave, los despierta. «Velad y orad para que no entréis en tentación». Mateo 26:41. La fragilidad humana se revela nuevamente y siento una opresión en el pecho. Cada discípulo lucha contra el cansancio, pero ninguno comprende totalmente la gravedad del momento. Mientras observo, reflexiono sobre la paradoja de lo sagrado y lo humano. El Salvador en agonía, rodeado de amigos que, aunque bien intencionados, no consiguen estar plenamente presentes. La noche es densa y las sombras de los olivos parecen abrazar a todos, como si el propio jardín entendiera la profundidad de aquel dolor inminente. De repente, la tranquilidad del jardín se rompe con el sonido de pasos y voces cargadas de autoridad y amenaza. Judas llega al frente, guiando a un grupo de soldados armados con antorchas y armas. Veo la tensión en los rostros de los discípulos. Confusión, miedo e incredulidad se mezclan. Judas se acerca a Jesús y lo saluda con un beso, el gesto de la más traicionera intimidad, anunciando la captura. Jesús, sin demostrar furia, se dirige a los soldados: «¿A quién buscáis?». Juan 18:4. Cuando responden: «A Jesús de Nazaret», él se identifica: «Yo soy». Juan 18:5. Un silencio pesado cae y muchos retroceden, como si la simple pronunciación de esas palabras reverberara en su propia alma. Observo la serenidad del Maestro, su aceptación de lo que tiene que suceder, mientras el traidor se aleja con el corazón apesadumbrado. Pero la decisión ya tomada es un momento que mezcla traición,
valentía y la inevitabilidad del destino, y siento la historia entera pender de un hilo invisible ante mis ojos. Llevan a Jesús a la casa del sumo sacerdote Caifás. El pasillo estrecho, mal iluminado por antorchas, huele a incienso y miedo, mezclado con el sudor de hombres ansiosos por demostrar su autoridad. Los líderes religiosos lo rodean, cada rostro una máscara de acusación, cada gesto cargado de prejuicio y tensión. Le preguntan sobre sus enseñanzas, intentan hacerlo hablar, pero él permanece en calma, respondiendo con palabras que cortan silenciosamente el corazón de quien lo acusa. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Juan 18:20. Veo cómo su serenidad contrasta con la agitación de los hombres y siento una extraña mezcla de reverencia y tristeza. El juez se irrita, los guardias se impacientan, pero nada logra quebrar la paz que emana de Jesús. Como viajero, me doy cuenta de que allí no se trata solo de un juicio humano, sino de una confrontación entre la justicia limitada y la verdad eterna. Y la sensación de presenciar algo más allá de la historia común es casi sofocante. Mientras Jesús es conducido por los guardias, veo a Pedro seguir a distancia, su corazón dividido entre el coraje y el miedo. Cada paso es pesado y sus ojos intentan captar cada gesto del maestro, como si estuviera tratando de guardar la imagen de todo en su memoria. Entonces surge una mujer, una de las siervas del sumo sacerdote, y lo reconoce. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mateo 26:69. Pedro, invadido por el pavor, niega con vehemencia: no sé de qué hablas. Mateo 26:70. Minutos después otro lo acusa y él nuevamente niega cada negación, hundiendo su alma en una mezcla de culpa y desesperación. Finalmente, un tercer hombre insiste y Pedro jura con fuerza: no conozco al hombre. Mateo 26:72. Y entonces, en el instante en que el gallo canta, oigo el eco de su negación resonando hasta mí. Siento la angustia que lo recorre, un dolor que es humano, crudo y que refleja la fragilidad de todos nosotros ante el miedo. Llevan a Jesús ante la presencia de Poncio Pilato y el escenario cambia por completo. Del silencio del jardín y del tribunal religioso paso a un palacio lleno de solemnidad, pero igualmente cargado de tensión e intrigas políticas. Pilato observa a Jesús con mirada curiosa, tratando de entender la amenaza que todos alegan que existe. Los líderes religiosos lo acusan, pero sus palabras parecen vacías ante la serenidad del maestro. Pilato pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Juan 18:33. Y Jesús responde con calma: tú lo dices. Mateo 27:11. Mostrando autoridad, pero sin resistencia violenta. Siento una extraña mezcla de miedo, política y justicia fallida envolviendo el lugar. El gobernador intenta negociar, ofrecer alternativas, pero la multitud insiste. La tensión crece y la impotencia de Pilato frente a la presión popular es palpable. Como viajero del tiempo, me doy cuenta de que estoy asistiendo a la confrontación entre el poder humano y la verdad divina, y que cada decisión tomada aquí resonará para siempre en la historia de la humanidad. Tras la decisión de Pilato, Jesús es entregado a los soldados para ser azotado. La escena es cruel. Látigos rasgan la piel y cada golpe resuena como un lamento silencioso por la humanidad. Lo visten con un manto escarlata y le ponen una corona de espinas sobre la cabeza, burlándose: «Salve, Rey de los judíos». Mateo 27:29. Siento cada dolor, aunque solo sea un observador, y cada gesto de humillación revela la maldad humana cuando se encuentra con la inocencia absoluta. El maestro no reacciona con odio. Sus ojos transmiten tristeza y compasión, incluso ante la violencia y el escarnio. Observo el contraste entre su dignidad inquebrantable y la brutalidad de aquellos hombres, y no puedo dejar de reflexionar sobre la paradoja de lo sagrado y lo profano. Mientras la humanidad destruye, la divinidad permanece intacta y una lección de amor y perdón se manifiesta en medio de la brutalidad. Cada paso de la flagelación es un testimonio silencioso del sacrificio que se aproxima. Jesús es obligado a cargar la cruz y cada paso resuena por la calle estrecha y pedregosa de Jerusalén. El peso de la madera
y de su propio dolor parece aplastarlo, pero él sigue adelante, firme y silencioso, mientras la multitud observa, algunos con curiosidad, otros con desprecio y algunos con lágrimas contenidas. Veo a los soldados empujando, el sudor corriendo y su respiración entrecortada, convirtiendo cada paso en un desafío casi sobrehumano. Al pasar, cruza miradas con mujeres que lloran y su expresión no es de ira, sino de consuelo, como si dijera: no es solo mi sufrimiento, comprendo el vuestro. Como viajero del tiempo, siento el peso de la historia entera condensándose en aquel camino de dolor. Cada piedra, cada sombra, cada suspiro parece cargar con siglos de dolor humano, y aún así el amor y la compasión permanecen como faros en medio de la oscuridad de la injusticia y el sufrimiento. Llegamos al Gólgota, el lugar de la calavera, y el escenario está cargado de silencio y expectación. Jesús es clavado en la cruz con manos y pies perforados, y cada martillazo resuena como un golpe en el propio tiempo que observo. El dolor físico es indescriptible, pero siento que hay algo aún mayor: el peso espiritual y existencial del sacrificio que se está realizando. Los soldados echan suertes sobre sus vestiduras y la multitud observa, algunos burlándose, otros en lágrimas, sin comprender totalmente lo que presencian. El maestro, incluso clavado en la cruz, levanta su voz y pronuncia palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Siento una mezcla de reverencia y dolor, observando que la compasión absoluta puede coexistir con la crueldad más extrema. Cada instante de la crucifixión es un contraste brutal entre humanidad y divinidad, y como viajero del tiempo me doy cuenta de que aquel momento no es solo histórico, sino eterno, reflexionando sobre la esencia del amor, del perdón y del sacrificio que trasciende los siglos. El tiempo parece alargarse y cada respiración de Jesús pesa sobre el aire. Entre el dolor y la oscuridad que se acerca, él pronuncia palabras que atraviesan la eternidad. Elí, Elí, lama sabactani. Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siento el peso de esas palabras como un eco que atraviesa eras, y pienso en la profundidad filosófica de un Dios que se entrega a la fragilidad humana. Más tarde, habla a aquellos a su alrededor: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26-27, demostrando cuidado y amor incluso en el momento de dolor supremo. Cada frase revela una lección de empatía, perdón y responsabilidad, mostrando que el sacrificio no es solo físico, sino también moral y espiritual. Como viajero, no puedo interferir, pero siento que estoy ante algo que redefine el concepto de amor, valentía y entrega, y que la magnitud de esas palabras continuará resonando en el corazón de la humanidad por todos los siglos. Finalmente, Jesús entrega su espíritu y un silencio absoluto se apodera del Gólgota. Consumado es. Juan 19:30. Siento la densidad del momento como un peso en el pecho. Cada respiración alrededor parece suspendida y el cielo parece reflejar la magnitud de lo que ha sucedido. En ese instante, el velo del templo se rasga de arriba abajo y observo la profundidad simbólica del gesto. La separación entre Dios y la humanidad se rompe y la posibilidad de reconciliación eterna se abre ante los que crean. Hay un terremoto, miedo, y algunos guardias caen postrados, conscientes de que presenciaron algo más allá de lo natural. Como viajero, me doy cuenta de que la historia ya no es la misma. La muerte de Jesús trasciende el tiempo y el espacio, transformando el entendimiento de la justicia, el amor y el sacrificio. Cada detalle, cada suspiro, cada gesto deja marcas invisibles que moldearán siglos de fe, reflexión y humanidad. Después de la crucifixión, veo a José de Arimatea y a Nicodemo recoger el cuerpo de Jesús con cuidado y reverencia, envolviéndolo en lienzos finos y ungiéndolo con aromas. Juan 19:40. El camino hasta el sepulcro es silencioso y el peso de la muerte flota sobre todos los que acompañan. Los discípulos, abatidos y confundidos,
caminan detrás, incapaces de comprender plenamente lo que ocurrió, mezclando tristeza, miedo e incredulidad. Como viajero del tiempo, siento la densidad emocional del momento, la humanidad expuesta en cada lágrima y gesto de desamparo. El cuerpo es depositado en la cueva, la piedra es rodada sobre la entrada y un silencio casi sagrado se instala. Aunque ausentes de la esperanza plena que solo vendría después, percibo la semilla de fe que comienza a germinar en sus corazones y entiendo que aquel sepelio, aparentemente final, es solo el comienzo de una narrativa que moldeará la historia de la humanidad para siempre. Mientras me preparo para regresar a mi tiempo, permanezco un instante observando el sepulcro silencioso, las sombras de los olivos y la ciudad adormecida. Siento el peso de la eternidad en aquel momento, como si cada suspiro, cada lágrima, cada gesto de amor y sufrimiento hubiera sido registrado no solo en la historia, sino en el propio tejido del tiempo. Comprendo que lo que presencié no es solo un episodio religioso o histórico, es una lección universal sobre valentía, perdón, empatía y la trascendencia del amor frente al dolor y la injusticia. Como viajero, me doy cuenta de que estas últimas 24 horas moldearon la conciencia humana y resonarán en corazones por milenios. El sacrificio, la entrega y la compasión de Jesús son símbolos que sobrepasan barreras culturales y temporales, invitando a cada generación a reflexionar sobre el verdadero significado de la humanidad, la fe y la responsabilidad ética ante el mundo. Siento una sensación extraña mientras el tiempo a mi alrededor comienza a plegarse, atrayéndome de vuelta a mi presente. Llevo conmigo cada detalle, cada dolor, cada gesto de amor y valentía que presencié. La experiencia me ha transformado y me doy cuenta de que, incluso sin interferir, fui tocado por la magnitud de lo que sucedió. Miro el mundo actual con otros ojos, comprendiendo mejor el valor del perdón, de la empatía y de la entrega total. Al compartir esta historia, espero que cada espectador pueda sentir, aunque sea de forma indirecta, la profundidad de las últimas 24 horas de Jesucristo, un tiempo que reveló la fragilidad humana y la grandeza divina en perfecta armonía. El relato concluye, pero la reflexión continúa, e invito a todos a mirar sus propias vidas, sus elecciones y el amor que pueden cultivar, sabiendo que la mayor lección de aquel día permanece viva en cada corazón que busca comprender la esencia del sacrificio y de la compasión. Y así cerramos este viaje único por las últimas 24 horas de Jesucristo, presenciadas por los ojos de un viajero del tiempo. Cada momento, cada gesto, cada palabra revela no solo la historia que cambió el mundo, sino también lecciones de amor, valentía y perdón que continúan inspirando a la humanidad. Si este relato te ha conmovido, deja tu comentario contando qué fue lo que más te impresionó. Dale me gusta al video y suscríbete a Virtud en Verso para no perderte ninguna historia bíblica, curiosidad o reflexión que tenemos para ti. Activa la campanita para recibir notificaciones y acompaña cada nuevo viaje por el pasado, explorando los hechos, los misterios y las enseñanzas que permanecen vivas en cada página de las Escrituras. Muchas gracias por acompañarnos y que las bendiciones de esta historia toquen tu vida.